Que Dios los bendiga, que Dios les bendiga en esta lindísima tarde y día que Dios nos regala. Pastor Rafael Enamorado les saluda. Es para mí una bendición, un privilegio de parte del Señor poder venir a ustedes por medio de este programa y entrar allí a su hogar, a su automóvil, a su oficina, ahí donde usted se encuentra, para que juntos podamos estudiar lo que es la santa palabra del Señor. Y este día estamos iniciando con este programa en Poder TV bajo el tema del canal Los Últimos Días. Y es así, son los últimos días que estamos viviendo y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que estamos en los últimos días y ese es el tema que este canal lleva, los últimos días, donde estaremos trayéndole segmentos de alabanza, de adoración, de enseñanza, de oración y estar siempre activos en estos últimos días, últimos tiempos, la última etapa según Mateo 24 que el Señor nos está permitiendo. Así es que gracias a cada uno de ustedes por tener a bien escuchar un momento o ver esta programación el tiempo que dure. Muchas gracias y quiero ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, en su versículo 36, donde la palabra del Señor dice en su versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie la sabe, porque no sabemos exactamente, no sabemos nadie sobre la faz de la tierra puede decir con certeza, puede decir qué día va a ser el arrebatamiento de la iglesia, qué amanecer, qué anochecer va a ser el día del arrebatamiento de la iglesia. No puede decirlo. Por eso Dios dice aquí, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque eso es así. Ningún profeta llamado profeta en estos tiempos, o apóstol llamado apóstol, o pastor, o evangelista, predicador, nadie puede decir la hora y el día en que va a surgir el arrebatamiento. No podemos
no podemos meterlos a eso, pero sí podemos, a la luz de la palabra, saber que los tiempos se están acercando hacia el arrebatamiento de la iglesia, que el tiempo se está acercando, que qué día va a ser no sabemos, pero de que estamos cerca, la Biblia nos dice, nos enseña que el tiempo está cerca. A través o por medio de la palabra podemos darnos cuenta qué tan cerca estamos de que la iglesia, de que los santos, de que los redimidos seamos arrebatados de esta tierra. Gloria a Dios. Eso sí lo podemos saber, claro que sí, porque la Biblia nos enseña, la Biblia, la palabra del Señor, la Biblia es el libro de profecía exacta, es el libro de profecía exacta que no falla, que todo lo que está aconteciendo, que todo lo que sucede, que todo lo que ha pasado, de todo lo que está sucediendo y todo lo que va a venir, la Biblia ya lo predice. Por lo tanto, es la Biblia el libro que marca las profecías exactas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es infalible, es infalible. Dios mismo es el que ha hablado y todo está escrito aquí. En cuanto a profecía bíblica, todas las profecías que están en esta Biblia se han cumplido con exactitud. Con exactitud. No ha fallado de ninguna manera. Esto es lo que Dios ha marcado. ¿Por qué? Porque es infalible. No miente, no engaña. Lo que se dice se cumple. Se cumple. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos dice que estamos en los últimos días. Y ese tema que lleva este canal es los últimos días. Porque la Biblia sí nos dice que estamos en los últimos días. Yo no puedo decir qué día va a ser el arrebatamiento y qué hora, pero sí, a la luz de la palabra podemos enseñar de que estamos en los últimos días. Los últimos días se están viviendo y gracias a Dios por su exactitud de la profecía bíblica, que es la que nos enseña que estamos en ese tiempo. Nosotros podemos ver de que de todos los rincones de la tierra, de todos los rincones de la tierra, de todos los rincones de la tierra podemos escuchar, podemos ver noticias no agradables, noticias escandalosas, escalofriantes, noticia que sucede en una nación, que sucede en una ciudad, que sucede en un pueblo, que desastres devastadores en un lado, desastres devastadores en otro lado, y están aconteciendo por todas partes. De ninguna parte de la tierra, de ningún rincón de la tierra, escuchamos buenas noticias. No escuchamos buenas noticias, escuchamos puras noticias de dolor, puras noticias ensangrentadas, puras noticias devastadoras, puras noticias de muerte, pura noticia de enfermedad, pura noticia que trae aflicción a la humanidad. Donde quiera que miremos noticiero, estamos mirando, estamos escuchando las noticias que nos llegan de cualquier parte de la tierra. Y todo eso lo que nos dice es de que estamos en los últimos días, estamos viviendo la humanidad entera. Estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días, la última etapa en esta tierra. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta.
tiene que haber un despertamiento, tiene que haber eso que nos haga buscar no la solución a que ya no hayan malas noticias, no, sino a algo que nos ayude a salvarnos después de la muerte, que nos ayude a salvar el alma que está dentro de nosotros. Dios fue el que lo predijo todo. No ha sido el hombre que ha predecido las cosas. Dios lo predijo todo. Por ahí usted ha escuchado hablar de Nostradamus. Y que mucho se habla de Nostradamus, de que ha predecido muchísimas cosas con exactitud. Pero Dios lo predijo todo desde la eternidad. Dios lo predijo todo. Nosotros lo que hacemos es repetir lo que ya está predicho en la palabra del Señor. Es lo que ya está predicho. Es la voz de Dios la que ha anticipado la palabra, la ha anticipado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en estos tiempos. No estamos revelando nada nuevo. Todo ya está revelado, todo está revelado. Y es la Biblia la que nos enseña de que estamos en los últimos días y que no fue ni José Smith, ni Confucio, ni Juan Pablo, ni nadie, ni ningún Dios conocido de esta tierra que ha predicho las cosas que iban a suceder, sino el Dios mismo y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que ha dado esa palabra de las cosas que iban a acontecer. Miles de años lo habló Él y están aconteciendo hoy. Ustedes y yo somos testigos de lo que está aconteciendo hoy en día, y es una palabra que la dijo Dios miles de años atrás. No la dijo la Virgen, no la dijo el San Cristán, no la dijo el monaguillo, no la dijo el sacerdote, no la dijo el pontífice, el papa. No, la dijo Dios, el creador de este universo. Él lo ha dicho, porque en Él se cumplen las profecías sin margen de error. Por eso es infalible esta palabra. Y Él dice en Isaías 46, en su versículo 9 y en su versículo 10, dice Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es incomparable, no hay otro como Él, no hay nada que se pueda comparar como Dios, nuestro Dios el Creador. Verso 10, que anunció lo por venir desde el principio. Oye esa palabra, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejero permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué tremenda palabra esta, qué tremenda palabra, que anunció lo por venir desde el principio, miles de años atrás. Anunció lo por venir desde el principio. El Edén todavía no estaba establecido, que estamos ya para 6,000 años del Edén aquí, y Dios había predicho todo lo que iba a acontecer en el Edén mismo. Dios lo había predicho. Por eso dice, el que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que Dios lo sabe todo. A Dios no se le escapa ninguna cosa. Él lo conoce todo. Él lo ve todo anticipadamente. Él lo ve todo anticipadamente. Dios
predijo hace 2000 años el Señor Jesucristo, predijo lo terrorífico, lo alarmante, lo terrible que iba a venir a esta tierra. Lo dijo 2000 años atrás el Señor Jesucristo. Él lo dijo, lo que le iba a suceder a esta tierra, lo que iba a venir a la tierra, lo que iba a venir a este mundo. Lo dijo 2000 años el Señor Jesucristo cuando aún estaba cuando aún estaba en la tierra, cuando aún estaba en Israel, cuando aún estaba en Jerusalén. El Señor lo dijo, lo que iba a acontecer, lo que iba a venir. Por eso Isaías, el profeta, dice allá en 46:10, de que Él es el que predice todas las cosas, aún de aquellas que no estaban hechas. Hace 2000 años Él predijo todo esto que estamos viviendo hoy en día. Todo lo predijo, esto que estamos viviendo de la pandemia, de esta peste terrible que ya lleva 700,000 muertos en el mundo, 150,000 muertos solo acá en los Estados Unidos. Eso ya lo había predicho el Señor Jesucristo 2000 años atrás. 2000 años atrás, dice la Biblia en Mateo capítulo 24 y en su versículo 3, dice la palabra del Señor: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos por favor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De cuáles cosas? Bueno, de lo que habla Mateo aquí en 24, de lo que habla Lucas allá en 21, de esas cosas. ¿De qué? De guerras, de rumores de guerra. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que habla? Bueno, de que se levantará nación contra nación, reino contra reino, que habrán pestes y que habrán hambre y que habrán terremoto en diferentes lugares. Él lo dijo hace 2000 años. El Señor Jesucristo habló de esto. ¿Y no es que no ha pasado? Claro que sí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No ha pasado todo eso? ¿Guerras? No, ya vimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, miles y miles y miles de muertos a raíz de todo esto. Pero el Señor dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No os alarméis, no os alarméis. Y eso que lo está hablando a nosotros los cristianos. No os alarméis, porque anticipadamente yo ya lo anuncié de las cosas que iban a pasar. Todo esto lo dijo el Señor hace 2000 años, y hace 2000 años el Señor lo habló y se ha cumplido. Bendito sea el Señor. Cuántas cosas no están pasando. Somos testigos oculares en cualquier parte de la tierra donde usted está. Somos testigos oculares de lo alarmante, de lo que se vive en el mundo entero. Es devastador lo que estamos viviendo. Cambios climáticos terribles. ¿Quién lo puede arreglar? Nadie lo puede arreglar. Es palabra que Dios mismo lo había dicho. Usted ve que le echan la culpa a la madre naturaleza. ¿Qué madre naturaleza? Es Dios quien maneja todas las cosas. No es la madre naturaleza, no es un cambio climático, no es que se estén deshaciendo las grandes montañas de hielo de los polos. No es que es incontrolable la corrupción, que es incontrolable la delincuencia, que es incontrolable la corrupción política y de líderes religiosos y de todo. No es cuestión solamente de eso, no es cuestión solamente de decir por qué está pegando esto, por qué tanta peste, por qué tanta hambre.
¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto desastre natural que los sabios, los científicos le llaman a la madre naturaleza es la culpable? Y el cambio climático trayendo hambre por todas partes, porque no llueve en el tiempo que nuestros agricultores necesitan la lluvia. No es suficiente señalar eso, sino ¿por qué mejor no reducirlo en unas solas palabras y decir que lo que sucede es que estamos en los últimos días? Estamos en los últimos días bíblicamente, y por eso es que están aconteciendo toda esta infinidad de cosas. La Biblia lo llama así. La Biblia no dice que es la madre naturaleza, que es problema de un cambio climático, que es problema del comportamiento de los líderes políticos, que es problema del comportamiento en sí de la humanidad, sino la Biblia le llama que estamos en los últimos días, y cuando uno se da cuenta en sí que estamos en los últimos días, entonces uno se alegra, exalta, glorifica, adora a Dios, porque estamos en los últimos días y todo se viene cumpliendo a la luz de la palabra, y por eso exaltamos a Dios, porque estas cosas se cumplen, y los alegramos porque la palabra se sigue cumpliendo al pie de la letra. Dice Lucas capítulo 21 en su versículo 31, dice la palabra del Señor: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Cuáles cosas? Guerra, rumores de guerra, hambre, pestes y todo lo que estamos mirando. Por eso dice Dios, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Sabed que son los últimos días. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos en los últimos días. La Biblia nos dice que estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días, y usted ve esta palabra precisa que dice Lucas aquí en su versículo 31, cuando vea que suceden estas cosas. Pero ¿de qué cosas estamos hablando? Cuando vea que suceden estas cosas, bueno, cosas como la que la Biblia nos enseña. Cuando veáis que suceden estas cosas, ¿cuáles cosas? Como lo que estamos mirando nosotros, de lo que sucede con la luna, por ejemplo. La luna se ha puesto roja delante de nuestros ojos, se ha puesto roja. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Que suceden cuáles cosas? Esas cosas, como por ejemplo, hemos visto cuánta luna roja en estos últimos tiempos. Cuánta luna roja no hemos visto. Ustedes y yo somos testigos de cuánta luna roja no hemos mirado. ¿Y qué dice el libro de los Hechos en el capítulo 2 y en su versículo 20? La Biblia dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. La luna se pondrá rojita, en otras palabras. ¿Qué más? Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes de que venga el día grande del Señor. Antes de que venga el día grande del Señor. Antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, el sol se convertirá en tiniebla
La luna se convertirá en sangre, la luna se pondrá roja, queriendo decir, la luna se pondrá muy roja. Y eso es lo que dice Lucas, allá en el capítulo 21. Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder. ¿Cuáles cosas? Eso que estuvimos leyendo ahorita, de que la luna se iba a poner roja, se iba a poner como sangre, y ahorita está de moda. A cada rato la luna se pone en rojo y hasta la grabamos nosotros, salimos afuera para grabar todas esas cosas, y dice, qué grande espectáculo se va a ver en el mundo tal fecha. Así que hay que estar atento a tal hora y tal día, porque ese espectáculo no sucede, y empiezan a descifrar los tiempos. Pero la Biblia nos habla anticipadamente de todas estas cosas. Y Joel capítulo 2, en su versículo 31, dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y antes, ¿qué dice? El sol se convertirá en tinieblas. ¿Qué más? Y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Día grande y espantoso es lo que esperamos, pero antes de que venga eso, ese día grande y espantoso va a acontecer el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, miraremos todas estas señales. Lo que dijo Lucas, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, esas cosas como la luna roja, y la estamos mirando, eclipses por todas partes, salimos, que pónganse unos anteojos negros bien oscuros para ver el eclipse, y nos enseñan todas esas cosas. Eso es, a esto la Biblia le llama los últimos días, y en los últimos días experimentaremos cosas terribles como las que estamos mirando. Terriblemente, como lo que estamos viviendo ahorita mismo. Volvemos a recalcar el tiempo de la pandemia que estamos viviendo. No es nada fácil, pero todo eso lo experimentaremos en los últimos días. En los últimos días iba a ser escandaloso todas estas cosas. En los últimos días, cuánto no hemos mirado, que debemos de verdad estar exaltando a Dios, glorificando su nombre, creyendo a su palabra, de que los días están cerca, de que el tiempo de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia está cerca. No estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de los últimos días, para que venga el arrebatamiento de la iglesia. La vida continúa después del arrebatamiento de la iglesia. A mí no me interesa después del arrebatamiento de la iglesia. A mí me interesa llegar hasta el arrebatamiento de la iglesia. Quiero ser levantado. Quiero irme con el Señor. Yo no quiero ver ese tiempo que habla Joel en capítulo 2. Ese tiempo grande y espantoso. Yo no quiero estar en ese tiempo. Por lo tanto, son los últimos días para que la iglesia desaparezca de esta tierra, para que a la iglesia se le termine la noche, para que a la iglesia le llegue el amanecer. Estamos en los últimos días, y esto es lo que íbamos a ver cuando vinieran los últimos días a la tierra. Cuando vinieran estas cosas, entonces saber a la luz de la palabra que estamos en los últimos días. Iglesia, usted debe de metérselo en el corazón de que estamos viviendo los últimos días. No hay más tiempo. La Biblia dijo que experimentaríamos grandes terremotos. Dice la Biblia que experimentaríamos grandes terremotos. Eso dice Lucas en el capítulo 21, que íbamos a experimentar grandísimos terremotos allá en el capítulo 21 y en su versículo 11. Grandes terremotos. ¿Y cuántos terremotos no han habido en el mundo? ¿Cuántos terremotos no han habido en la tierra? Terremotos, en el versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y hambre. Grandes terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos terremotos no hemos mirado?
¿Cuántos terremotos no han acontecido? ¿Cuántos terremotos no han derribado grandes edificios, naciones enteras en toda la tierra? Tremendos terremotos se han mirado por todas partes. En tanta mortandad, terremotos por un lado, terremotos por otro lado, y todo eso lo dice Lucas en el capítulo 21. ¿Por qué? Porque Dios lo predijo. Él fue el que lo predijo. Dijo Dios, y habrán grandes terremotos. ¿Y qué más dijo Dios? Y habrán grandes pestilencias. Es que nosotros estamos viviendo todo eso. Es que nosotros estamos viviendo los terremotos, las pestilencias, las hambrunas terribles de terror. Y grandes señales en el cielo, dijo Lucas. Grandes señales en el cielo, grandes señales. Señales que estamos mirando, y la estamos mirando a diario. Terremotos terribles que estamos mirando por todas partes. Es eso lo que estamos mirando, es eso lo que está aconteciendo. Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, todo se está cumpliendo de lo que dice Mateo 24, Lucas 21. Lo están demostrando a la humanidad, se lo está demostrando Dios al mundo entero a través de Mateo 24, a través de Lucas 21. Todas las profecías que Él dijo, y todas las profecías que Él dijo se están cumpliendo al pie de la letra. Cuando estudiamos Mateo 24, nos quedamos sorprendidos de todo lo que acontece y cómo se cumple como Dios lo dijo, con exactitud. Eso es el poder de la profecía bíblica, y por eso tenemos que entender, que estudiar, que escuchar profecía bíblica, porque no podemos estar pasando por terremotos, por guerra, por hambre, por peste. No podemos estar pasando por todas estas cosas sin saber profecía bíblica. Porque cuando no sabemos profecía bíblica, lo que hacemos es señalar a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Bueno, es porque no sabemos profecía bíblica. Y nuestros pastores, nuestros predicadores, somos los culpables de que no nos enseñan profecía bíblica. Tenemos iglesias completas hoy en día del porqué de la pandemia, del porqué de esta mortandad de 700,000 en el mundo, de por qué tanto muerto en todas partes. No entendemos porque nuestros pastores, nuestros predicadores nunca nos enseñaron profecía bíblica, y por eso es que acontecen todas estas cosas, porque nunca nos enseñaron a darnos un sobre para pactar. Nos enseñaron a darnos un sobre para hacer una promesa, para hacer un pacto. Los dieron un sobre, o los llamaron, o los enseñaron para 45 minutos, una hora de predicación o de enseñanza para que aprendamos a dar. Y así como demos, Dios nos va a dar, metidos nada más en la prosperidad, metidos nada más en la economía. Dale tanto a Dios y te darás cuenta cuánto Dios te va a devolver. Pacta 1,000, pacta 500. Haz una promesa. Si no tienes, haz una promesa. Venite, haz voto con el Señor que le vas a dar tanto. Usted no le está dando nada a Dios, te lo están quitando. No es adoración, porque la adoración viene de lo interno, pero a usted se lo quitan. No tiene por qué pactar, no tiene por qué estar regalando su dinero con una promesa, ni porque voy a orar por ti, ni porque voy a orar por prosperidad, tienes que dar tanto. Son puras mentiras del diablo, y eso los han estado enseñando en vez de estarlos enseñando profecía bíblica. Y todas estas cosas Dios nos habla. Así que los cristianos verdaderos, el cristiano que sabe profecía bíblica, cuando ve que todo esto acontece, de que se los mueren por acá, se los mueren por allá, de que la pandemia está tirando por todas partes, de que los templos están cerrados, de que llevamos meses y meses y no podemos entrar a adorar al Señor con aquella libertad que teníamos antes. Bueno, tenemos que entender que la profecía bíblica nos da luz, nos enseña de todas estas cosas.
Por eso es importantísimo saber de la profecía bíblica, porque la profecía bíblica es exacta, nos habla con exactitud de todas las cosas que iban a acontecer en la vida. Usted es testigo del tsunami que pasó en Japón, un tsunami terrible que dejó mortandad y mortandad y mortandad. El tsunami de Indonesia, el tsunami de Chile, cuánta mortandad no dejó por todas partes, y con todo y eso nosotros seguimos como que nada, como ¿por qué suceden estas cosas? ¿Será que está bombardeando el mar Rusia o Estados Unidos? No, son cosas que iban a acontecer, las cosas que iban a pasar, como el huracán Katrina que aconteció y dejó cuanto muerto por toda parte, como el huracán Mitch que destruyó Honduras, El Salvador, Nicaragua y parte de Centroamérica, y mire toda esa situación, cuánto muerto y terrorífico, todas estas cosas que estamos observando, que estamos mirando, pero no nos podemos dar cuenta entonces de que todo esto ya Dios lo habló en su palabra, de que iban a haber grandes terremotos, de que iban a haber terremotos en diferentes lugares que no se iban a salvar, que iban a haber grandes hambrunas, que iban a haber grandísimas pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Cuántas cosas no hemos podido ver? Las cosas que están pasando, que están sucediendo, son alarmantes, son para que tomemos conciencia, son para que despertemos, son para que los levantemos y los pongamos rectos con el Señor, porque son los últimos días que se están viviendo. Es verdaderamente lo que le viene a la tierra es aterrador. Lo que a la tierra le viene es aterrador, y todavía no hemos entrado a Apocalipsis capítulo 6. No, porque no podemos entrar, porque eso es tribulación. Y hablar de los últimos días es hablar de los dolores de parto, es hablar de los dolores de la mujer cuando está encinta. Eso es hablar de los últimos días. Y estos últimos días, la iglesia en estos últimos días se va a ver quién es quién. Se va a ver quién es el que aparentaba cristiandad, quién es el que aparentaba santidad, quién es el que aparentaba que alababa al Señor, que se congregaba. Hoy se va a ver quién es quién en estos últimos días, porque en estos últimos días muchos menguarán, muchos se quedarán, muchos se dormirán más de lo que estaban dormidos, y tan profundo será el sueño que no podrán despertar. No los despertarán ni los terremotos, no los despertarán ni los tsunamis, no los despertarán ni los huracanes, no los despertará ni la tierra moviéndose por todas partes, no los despertará ni la pandemia como la coronavirus que estamos viviendo hoy en día. No los despertará, porque el sueño es tan profundo que no se dan cuenta de un coronavirus. Es terrible, no se darán cuenta de los dolores de parto que se están escuchando de guerra, de la tercera guerra mundial. No lo despertará nadie. ¿Por qué no lo despertará nadie? Porque es tan profundo el sueño. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que los levantemos, y el profeta Isaías dice que los despertemos. Así es que, por lo tanto, al ver todas estas cosas, necesitamos hacer lo que dice el médico Lucas aquí en el capítulo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, todo esto que estamos mirando, que está sucediendo, que está pasando, miro a un lado, terrible, me volteo a ver a Centroamérica y a México, mortandad, volteo a ver en el Asia, mortandad, volteo a ver en el África, mortandad y hambruna, volteo a ver en Europa, mortandad y terribles situaciones las que están pasando. Le tiro una mirada a América y los doctores se quedaron
Los doctores y su conocimiento científico de la medicina se quedaron cortos ante esta pandemia. ¿Se da cuenta usted lo que dice Lucas entonces? Así también cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino que está cerca, el reino de Dios está cerca. Sí, se lo promete la Biblia. Yo no se lo prometo, se lo promete la Biblia. La Biblia promete, la palabra de Dios promete que el reino de Dios está cerca, que estamos en los últimos días, que hay que abrir los ojos, que hay que ver todas estas cosas con los ojos espirituales. Todo esto que estamos mirando a tu alrededor es porque estamos en los últimos días. Jesucristo viene por su amada, Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por su novia, Jesús viene por su esposa. La boda del Cordero está a la vuelta de la esquina y su novia se ha preparado, tu novia se ha guardado para él. Aleluya. Y estamos alegres y gozosos porque la profecía bíblica se está cumpliendo y se está cumpliendo al pie de la letra la palabra del Señor. Gracias en esta tarde, gracias en esta hora. Amén. Ha sido un honor hablar de que Dios lo predijo, y Dios el que ha predicho todas estas cosas. Dios lo predijo, Dios lo dijo miles de años atrás, y en el 2020 se están cumpliendo, y a tiempo se están cumpliendo. Muchísimas gracias, que el Todopoderoso me les bendiga. Será hasta el próximo programa aquí en este su canal Poder TV, bajo este tema poderosísimo, los últimos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz día, feliz tarde.